piden que comparta con ustedes mi experiencia y las etapas del proceso sinodal en el que tuve la gracia de participar en el Sínodo Amazonía, Nuevos Caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Una llamada puede cambiar el rumbo, puede abrir horizontes, ponernos en camino con otros y en camino. Eran las 4 de la mañana, me encontraba en Chile, estaba orientando un seminario sobre la misión de la mujer en la iglesia. El teléfono sonó. A esa hora uno no alcanza a saber muy bien quién es y de qué se trata. La voz al otro lado del teléfono se encontraba en Roma. Hablaba desde la Secretaría del Sínodo de los Obispos y me decían que el Papa Francisco me invitaba a ser parte del Consejo Presinodal que se reuniría en Roma el 15 de mayo de 2019. Que el propósito de esa reunión era contribuir a la elaboración del Instrumentum Laboris del Sínodo de la Amazonía. Yo no acababa de entender si era sueño o era realidad. Poco a poco fui comprendiendo la magnitud de la misión que entre dormida acogí. Despertar es una urgencia en este hoy de la Iglesia. Y caminar con otros es la manera de actualizar el deseo de Jesús de vivir desde la utopía de la fraternidad y de hacer en lo cotidiano el milagro de la comunión. La certeza de que como pueblo de Dios estamos llamados a transitar nuevos caminos nos sitúa a los creyentes en el lugar de la escucha, único desde el cual podemos sopesar, comprender y asumir los desafíos sociales, culturales, ecológicos que este momento histórico le plantea a la Iglesia y que le supondrán desarrollar una actitud que tiene que ser dialógica y apostar por nuevas relacionalidades, situarse en camino con otros desde la experiencia de que solo el diálogo nos hace crecer. Todos, desde nuestra identidad de sujetos eclesiales, estamos llamados a contribuir a la configuración de una iglesia que definitivamente tiene que ser más sinodal. Esta convicción se fue anclando poco a poco en el caminar que, de la mano de otros y con la certeza de la presencia del Espíritu, inicié. Para mí, en torno al Consejo Presinodal, todo fue significativo, novedoso y desafiante. Era el 15 de mayo, celebrábamos los 70 años de la canonización de Santa Juana del Estonac, la santa que fundó mi congregación, la primera en apostar hace ya más de 400 años por la educación de la mujer. Y de pronto, ante la constatación de que éramos solo 2 mujeres en medio de 19 varones, la mayoría cardenales y obispos, solo un laico, me sentí habitada por la fuerza del carisma y agradecida por la osadía, por la intuición y por la parresía
que llevó a Juana del Estonac a abrirle caminos a la mujer en la sociedad y en la iglesia. Ahí, en ese espacio que fue fundamentalmente de escucha y de discernimiento, resonó con mucha fuerza la voz de las más de 80.000 personas que participaron en la fase presinodal en territorio amazónico. La voz de los pobladores, de los indígenas, de la población afro en la Amazonía, de las misioneras y misioneros, de todos aquellos que le dan rostro al territorio. Su voz resonó y su pedido era claro: hacer realidad la llamada a una ecología integral capaz de acoger el clamor de la tierra y de los pobres, tal y como lo reivindica la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Su grito nos invitaba a escuchar el grito de la tierra, agredida gravemente, herida por un modelo económico, depredador, ecocida, que mata, que saquea, que destruye, que expulsa, que descarta, un modelo pensado e impuesto desde fuera y al servicio de poderosos intereses externos. El documento preparatorio surgió entonces como un signo de esperanza. Dividido en 3 partes, planeaba con claridad la llamada a una ecología integral, capaz de acoger fundamentalmente el clamor de la tierra, de las culturas y de los más pobres. Los principales puntos planteados iban en la línea de poder denunciar la violación de los derechos humanos y la destrucción extractivista, además de promover líneas de acción institucionales que ayudaran a promover el derecho del medio ambiente y programas de formación. Era fuerte el llamado a trabajar en red para aliarse a los movimientos sociales de base, para anunciar proféticamente una agenda de justicia, retomar la misión de la Iglesia a la hora de promover hábitos de comportamiento, de producción, de consumo, de reciclaje, de utilización de desechos, es decir, todo lo que tuviera que ver con el empeño en el cuidado de la casa común. Ese instrumento en labores reconocía el éxodo migratorio en todo el continente y cómo ese éxodo afecta también a los pueblos indígenas. Por eso es claro en pedir una mayor coordinación para la acogida de las iglesias de frontera en las ciudades, así como para promover la integración respetando las distintas identidades culturales. El documento expresa la necesidad de una iglesia que valore y que respete las entidades culturales, el modo propio de organización comunitaria, y esto hacerlo a través de una pastoral inculturada, participativa, de tal manera que se pueda superar cualquier clericalismo para vivir la fraternidad y el servicio como valores evangélicos que animan en la relación entre autoridad y miembros de la comunidad. Esto dado que todavía persiste una mentalidad colonial, patriarcal, es necesario profundizar un proceso de conversión y un proceso fundamental de reconciliación. El documento pone en valor también la espiritualidad indígena como fuente de la riqueza para la experiencia cristiana y para la liturgia inculturada. Y sugirió que se pudiera discernir la ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetados y aceptados por su comunidad. Esta propuesta se unía a la de una mayor responsabilidad y formación de los laicos como dinamizadores de la comunidad. Y también planteaba la necesidad de poder identificar el tipo de ministerio oficial que le podía ser conferido a la mujer
tomando en cuenta ese papel central y fundamental que hoy las mujeres desempeñan ya en la Iglesia amazónica. La Iglesia en el documento entona un mea culpa, en tanto que en el campo eclesial la presencia femenina en las comunidades no siempre es valorada. Y aunque ya hay organismos regionales efectivos como la REPAN, el documento establecía considerar la necesidad de una estructura episcopal amazónica que llevara a cabo la aplicación del sínodo. Esta propuesta ya alcanzó su realización, su estado de plenitud, en la creación de la CEAMA, de la Conferencia Eclesial para la Amazonía, que se constituye en un hecho histórico. Al finalizar esa reunión, en la que entonces el propósito que teníamos era poder elaborar ese instrumento laboris que contenía básicamente esas propuestas de las que les he hablado, me propusieron regresar a Roma en el mes de junio para participar de un seminario preparatorio. Ese mismo mes llegó a mi correo la invitación a participar en calidad de miembro del Consejo Presinodal y de auditora en el Sínodo Amazonía, Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral. En el mes de junio, Roma estaba un poco más calurosa y nos acogía nuevamente. Unos rostros eran ya familiares, otros llegaban con novedad a la geografía de mi corazón. Estando en ese encuentro, recibí una nueva invitación que, como otras, no alcancé a dimensionar y que solo con el paso del tiempo se han revelado para mí en la verdad de lo que entrañaban. Me invitaron a ser parte de un grupo de 5 personas que tenían la misión de acompañar el proceso de elaboración del documento final del sínodo. Esa misión, entendí en ese momento, supondría para mí ser la asistente del cardenal Michael Czerny. Eso me implicó llegar 15 días antes del sínodo, de la asamblea sinodal, a Roma. Iniciar un proceso de preparación técnica y del corazón. Estar en contacto con 4 seres humanos que aportaron mucho a mi formación y a mi propio proceso de conversión. Se trataba del relator del sínodo, el cardenal Claudio Jumes, los secretarios especiales, el cardenal Michael Czerny y el obispo David Martínez, quien tenía como asistente al padre Manuel Romero. Una gracia más estaba reservada para mí en ese proceso. Los 5 nos desplazamos a vivir a Santa Marta, la casa del Papa. Fui la única mujer integrante de la asamblea sinodal conviviendo ahí durante esas 3 semanas con un gran número de varones, cardenales y obispos. Ser mujer, plenamente mujer, en medio de ese ambiente fue desde el primer día desafío y posibilidad. Estar dentro de los escenarios en los que se discierne, piensa y construye el caminar de la Iglesia, hacer eco de voces diversas, reconocer modos, estilos, ópticas, se constituyó para mí en un peregrinar interior que me puso de cara a la verdad de mi consagración, al gozo de ser mujer y de captar la realidad, los acontecimientos desde esa identidad de mujer y de consagrada. El estilo sinodal nos pone de cara a la escucha como el valor que conduce a la conversión. En la asamblea sinodal me resonaron con fuerza las voces de las 35 mujeres con las que hice el camino, de los representantes de los pueblos indígenas que no cesaron de invitarnos a ser sus aliados en la defensa de la vida
y de todos aquellos que en apertura al Espíritu fueron posibilitando que aconteciera lo fundamental y se abrieran esos nuevos caminos. En clave profética, el documento final del sínodo, fruto de la construcción colectiva, nos situó de cara a la tan necesaria conversión cultural, social, ecológica, pastoral y sinodal. Hoy más que nunca, todos estamos llamados a ser, al interior del tejido eclesial, sacramento de comunión, puente que favorece el encuentro, vientre en el que se fecunda un nuevo modo de relacionarse y se prioriza el arte del acompañamiento. Este estilo sinodal, este espíritu sinodal al que estamos abocados, supone la participación de la mujer en los espacios y en las estructuras de la Iglesia, en el discernimiento y en la toma de decisiones. Todo el recorrido por este proceso lo he hecho con la conciencia de ser y de sentirme Iglesia, pueblo de Dios. La experiencia de este peregrinar sinodal, que ahora continúo como miembro de la Conferencia Eclesial para la Amazonía, fue profundamente pascual. No es fácil, pero es necesario hacer el camino de la sinodalidad. Ella nos lanza a trascender todo individualismo, nos sitúa en el lugar de lo común, favoreciendo la escucha y posibilitando la expresión de lo diverso. El Espíritu de Dios sigue aconteciendo y hablando a la Iglesia, y hoy clama, invitándonos a caminar juntos. Este cambio de paradigma, este paso de una iglesia clerical a una iglesia más sinodal, exigirá escucha y conversión. Situarnos en plural y desarrollar la mística del nosotros, y en él será fundamental la presencia y la participación de las mujeres. Este fue el proceso del sínodo. Del 15 de octubre de 2017, el Papa Francisco convocó al Sínodo de la Amazonía. El 19 de enero de 2018, el Papa visita Puerto Maldonado. El 8 de junio de 2018 se entrega el documento preparatorio. Entre junio y diciembre de ese mismo año se hace el proceso fundamental, el de escucha a las bases, a las voces del territorio. Se desarrollan asambleas, foros, conversaciones y encuentros. En febrero de 2019 se reúne el equipo de síntesis de las escuchas a nivel de todos los países y regiones y se envían los aportes a Roma. El 17 de junio de 2019 sale a la luz el Instrumentum Laboris. De julio a septiembre de 2019 se desarrollan los encuentros presinodales en las regiones y en los países. Del 6 al 27 de octubre de 2019 se realiza en Roma la Asamblea Sinodal y el 27 de octubre de ese mismo año sale entonces, fruto de ese proceso sinodal, de ese proceso prolongado de escucha y construcción colectiva, el documento final del sínodo.
el 12 de febrero de este año, del 2020, el Papa nos regala su exhortación apostólica Querida Amazonía. Y desde entonces estamos en una andadura post-sinodal que consiste en la aplicación y en la puesta en marcha de las propuestas fruto del sínodo. El sínodo no es un evento, no es una coyuntura, es un proceso. El camino de la sinodalidad supone escucha al Espíritu que actúa en la realidad, supone participación y ubicarnos más allá de coyunturas y eventos, en dinámica de proceso y con conciencia de ser pueblo de Dios, pueblo que escucha y se deja transformar.